En agricultura, iniciamos Enfoque Económico. La economista Michelle Lavé revisa a esta hora los acontecimientos nacionales e internacionales que influyen en la economía. Una revisión diaria a los diferentes mercados, de qué manera afecta a nuestro país y la forma en que enfrentaremos cada jornada. Enfoque Económico con Michelle Lavé. Muy buenos días. Hoy es lunes 7 de marzo y damos inicio a este enfoque económico acá en la agricultura. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de redes sociales, en nuestro Twitter, @económico921, en TikTok, @económico921 y también a través de nuestro WhatsApp, donde nos pueden mandar audios o también mensajes al +569-921-9545. Les repito, +569-921-95245. Para empezar la mañana, veamos qué pasó el viernes y cómo se viene la semana. El fin de semana estuvo muy movido. El Fondo Monetario se reunió el día sábado y advirtió que la guerra en Ucrania va a tener un impacto severo en la economía mundial y avisó que los países con lazos económicos, tanto con Kiev como Moscú, están expuestos a mayores riesgos y, lo más importante, podrían estar expuestos a escasez de bienes, además de interrupciones en las cadenas de suministro. Si alguno de ustedes escuchó este fin de semana, ya hubo varias interrupciones de los barcos que estaban saliendo por el Mar Negro. China, por otra parte, renovó su meta de crecimiento de 5,5% del PIB en el año 2022, que es una de las más bajas en las últimas décadas. Sin embargo, esta cifra es una importante reducción respecto al año pasado, que creció 8,1%, pero además es muy difícil de cumplir porque tenemos todos los problemas de la pospandemia, aparte, ¿no es cierto?, de los temas de la guerra. El primer ministro Li Keqiang advirtió del aumento notable de los riesgos y desafíos a los que se enfrenta la economía nacional, pero mostró su confianza en que ésta podrá resistir la presión a la baja. Keqiang advirtió que de conseguir esas cifras van a exigir arduos esfuerzos y en efecto, el Banco Mundial solo está proyectando un 5,1% para el crecimiento de China y el Fondo Monetario Internacional un 4,8%. Ahora, ¿por qué se han puesto esta meta? Bueno, porque en octubre es el 12º Congreso del Partido Comunista de China. Y en él se espera que el presidente Xi Jinping revalide su liderazgo y que sea quien se haga cargo del tercer mandato para su país, lo cual sería inédito entre los últimos predecesores. Ahora, ¿qué pasa con Rusia? Bueno, ya se está diciendo que Rusia debería tener este año una contracción de 7%, la cual se dividiría en una reducción de 10% en el primer trimestre respecto del cuarto y una reducción de 35% en el segundo. Es decir, las sanciones y decisiones de las empresas extranjeras de pausar o cerrar sus operaciones han llevado a un atasco en el comercio internacional y han reducido la producción e interrumpido las cadenas de suministro. Y aparte, bueno, van a seguir con problemas fuertes de inflación que se van a comer el poder adquisitivo, la restricción del crédito va a contribuir a debilitar la demanda y la estabilidad del sistema bancario es una incógnita. Y por último, en las próximas semanas, los bancos centrales, en especial la Fed y el BCE, el Banco Central Europeo, van a estar decidiendo acerca de las subidas de las tasas de interés. ¿Qué tenemos? ¿Cómo están los mercados accionarios? Bueno, Chile cerró el viernes con una fuerte alza debido a el alza en el precio del cobre, que terminó cercano a los $4,9 la libra. Sin embargo, el día de hoy los mercados internacionales están destruyéndose. Los
En Europa, el FTSE 100 está cayendo más de 1,5%, el DAX 2,9%, el IBEX de España 2,3%, el CAC de Francia 2,4%. En Asia, el Nikkei de Tokio está cayendo un 3%, el Hang Seng un 3,9%, el Sensex de India un 2,7% y el Shanghái de China un 2,17%, mientras el petróleo crudo se está elevando por sobre los $124 el barril, el WTI. ¿Qué es lo que ha pasado con el barril el fin de semana? Varias noticias. Las expectativas de endurecimiento de las sanciones han llevado a que, por un lado, los ministros de Hacienda de distintos países de la alianza están reuniéndose y están discutiendo la posibilidad de sancionar en petróleo a Rusia, mientras el único factor que había de posibilidad de que aumentara la oferta era Irán, y lamentablemente las conversaciones con Irán han ido mucho más lento de lo pensado y por lo tanto se cerró la única puerta de incremento en la oferta de petróleo. Para aquellos que quieran entender, Rusia exporta aproximadamente el 7%, aporta el 7% del suministro mundial de petróleo. Y además hay varias complicaciones en los puertos rusos porque, tal como les dije recientemente, hay problemas para navegar en el Mar Negro. Por otro lado, los precios del gas en Europa registraron una sorprendente subida semanal. Así que está el mercado de energía bastante complicado. Finalmente, en términos del trigo, que para nosotros los chilenos que nos gusta comer pan en la mañana, ¿no es cierto? Algunos también pan al almuerzo y pan en la noche, pero lo que tenemos es que el alza que ha tenido el trigo en estas semanas ha sido la más alta en la historia. Y además, para entenderlo, los rusos y los ucranianos representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, y en este caso probablemente vamos a tener que Ucrania debe estar sufriendo algún problema en sus campos que probablemente lleve a una disminución bastante más permanente de la producción de trigo. Por otro lado, el Ministerio de Comercio e Industria de Rusia recomendó a los productores rusos a tratar de detener las exportaciones hacia Occidente como una señal de respuesta ante las sanciones que le ha puesto el mundo occidental. Y la única noticia buena del día es el cobre, ¿no es cierto? Que está llegando a los $5 la libra. Fíjense que esta semana viene bastante noticiosa. Mañana se publica la inflación acá en Chile. El miércoles el PIB de Japón y los inventarios de crudo. Ahí vamos a tener una nueva noticia. El jueves tenemos la decisión del Banco Central Europeo y la inflación subyacente de Estados Unidos. Y el viernes tenemos el PIB del Reino Unido. Además, durante jueves y viernes vamos a tener la cumbre mundial de líderes. Y ya habiendo repasado rápidamente la mañana y lo que nos enfrentamos, les quiero contar que tenemos un gran invitado hoy día. En Enfoque Económico estaremos conversando con Germán Concha, abogado y académico de la UC. Déjenme presentarlo adecuadamente. Germán Concha es abogado de la Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Militares, con mención en Política de Defensa de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, profesor de Derecho Constitucional, socio principal de Concha Zavala, estudio de abogados y miembro del directorio de AFP Capital y de Metro de Santiago. Previamente se desempeñó como investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, integró el panel técnico de concesiones de obras públicas y fue coordinador del Centro de Gobierno de la empresa entre los años 2011
y 2014. Y bueno, como les dije, Germán Concha es profesor de Derecho Constitucional y eso es lo que queremos exprimir esta mañana, porque el martes 15 de febrero comenzó la votación en pleno de las normas que se habían aprobado en las comisiones. Estas normas aprobadas en el pleno, y aquí corrígeme por favor Germán, muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Michelle. Corrígeme, pero estas normas, una vez que son aprobadas por el pleno, ya quedan listas para ser incluidas en la Constitución, no se les pueden hacer más cambios y solo queda pendiente el trámite de la Comisión de Armonización, que solo puede borrar, tengo entendido, no puede hacer ningún otro tipo de cambio. Cuéntame cómo funciona eso. A ver, la idea hasta lo que se ha visto hoy día es que hay una primera fase en que el Pleno aprueba un texto, pero puede volver a la comisión para efecto de indicación, es decir, lo que llamaríamos correcciones o ajustes, pero dentro de lo que el Pleno ya aprobó, digamos, es esa la lógica. Y después tiene finalmente un trabajo que se ha llamado de coordinación de texto, que en el fondo es la mirada global final, que lo que tú haces es trabajar para que las normas coincidan entre sí, por decirlo de alguna manera. Las leyes son sistémicas, por lo tanto tú tienes que tratar de que la normativa no sean artículos sueltos, sino que respondan a una lógica. Por lo tanto hay una tarea ahí muy importante, pero de nuevo es una tarea de hacer que las cosas conversen entre sí, pero no de cambiarlas radicalmente. O sea, en este momento yo diría, estás en la etapa crucial, que es la aprobación, y si hay algún tipo de indicación sobre esos textos, que tiene que volver a la comisión y volver al pleno después. Y ahí cierras la conversación. Y después lo que queda ya es asegurarte de depurar la redacción, por decirlo de alguna manera, y que te quede bien escrito, pero no puedes cambiar. Perfecto. Bueno, lo que a mí me gustaría que hiciéramos acá es ir desmenuzando lo que ha sido aprobado, pero justamente desde el punto de vista de qué son los incentivos que generan esas leyes y cómo van a influir en nuestra vida futura. Y la primera parte con que se empezó votando, ¿no es cierto?, es la de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal. Eso fue lo primero que se votó. Y dentro de lo que se aprobó es que el artículo 1 comienza diciendo del Estado regional, Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas. Y cuando habla de autónomas, si uno se va más allá, y créeme que esto está leído con ojos de economista y no ojos de abogado, así que puedo estar diciendo barrabasadas y por favor tú corrígeme ahí cuando diga algo que no corresponde, pero de las cosas que dice es que estas autoridades regionales pueden dictar sus propios reglamentos de funcionamiento, pueden proponer a la Asamblea Regional la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales para la gestión de servicios de su competencia, que hoy día está totalmente prohibido. Pueden además poner impuestos, que también hoy día está totalmente prohibido. Los impuestos solo los puede mandar al Congreso, al presidente de la República, ¿no es cierto? Pero el Congreso no puede proponer impuestos, y además pueden hacer todo tipo de contratos o acuerdos entre regiones para permitirse determinadas cosas y no permitirse tal, o sea, podríamos tener una guerra entre regiones de alguna manera. Entonces, cuéntame qué significa y cuáles son las consecuencias que tiene para nosotros los ciudadanos de pie esto de que ahora ya no somos una sola república, ¿no es cierto?, sino que somos un Estado plurinacional. ¿Qué es eso? A ver, yo empezaría por lo que decías tú de las autonomías. Chile tradicionalmente ha sido lo que se llama técnicamente un Estado unitario, es decir, un Estado que tiene, para explicarlo en términos muy simples, un gran orden jurídico, uno solo, es decir, toda la normativa está coordinada a nivel nacional. Puedes tener eventualmente reglas especiales para algún lugar,
para una zona franca, para una zona extrema, en fin. Pero la normativa es la misma en principio para todo el país. Y tu sistema político institucional, las autoridades, están hechas también en una lógica nacional. Es una estructura que se instala en el país. Puedes tener algunas que se eligen de manera distinta, con sistemas descentralizados, etcétera, pero es un solo orden. El opuesto de eso es lo que conocemos como federalismo, que es el invento de Estados Unidos, donde tú tienes dos órdenes. Un orden nacional, que es lo que ellos llaman lo federal, y un orden local, que es la legislación que tiene cada estado. Eso requiere un esfuerzo de coordinación muy importante y requiere un esfuerzo además de diseño mucho más complejo, porque tú tienes que equilibrar estas cosas, tienes que decir qué potestades quedan en el gobierno central, qué potestades quedan en los gobiernos locales, cómo coordinas eso para asegurarte que, más allá de las diferencias locales, sea un solo país. Entonces aquí tú planteas un punto que es clave. Si tú empiezas a hablar de autonomías, bueno, uno de los elementos básicos es, ok, vamos a tener unidades autónomas. ¿Cómo me aseguro que eso no signifique que yo voy a terminar teniendo diferentes países en el fondo? ¿Cómo aseguro que esas unidades autónomas van a seguir siendo parte de un mismo país? Porque las palabras tienen contenido, y en términos jurídicos es especialmente importante usar la palabra que corresponde. Si yo digo autónomo, digo que no está sujeto a otro, eso será autónomo. Entonces tú dices ya, si mal no recuerdo la redacción, voy a tener regiones autónomas, comunas autónomas, territorio autónomo. Bueno, entonces ¿dónde me quedó el país en el fondo? Porque la idea es que seguimos siendo un solo país o esto empieza a disgregar en distintas unidades que pueden reclamar el día de mañana autonomía plena, que significa ser independiente. De hecho, ya hay más de algún analista que ha empezado a plantear que aquí hay algún tipo de aire en las redacciones que se están usando a separatismo, pues estás dejando los primeros indicios de separatismo en que alguien puede decir, bueno, si yo soy autónomo, quiero ser completamente autónomo, digamos, ¿y por qué tengo que reconocer O sea, al país? mira, de hecho el artículo 2 empieza diciendo eso, de las entidades territoriales. El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías regionales indígenas y territorios especiales. O sea... Claro, eso, porque te dicen, yo he oído a algunos que dicen, algunos convencionales, que si no se preocupen, esto se arregla después en la ley. La verdad es que la lógica es distinta. La ley complementa lo que la Constitución dice, pero es la Constitución la que fija el punto. Entonces, la Constitución es la que te dice, este es un Estado unitario o un Estado federal. Si es un Estado federal, hay que armarlo como Estado federal, y eso requiere un esfuerzo muy importante para que quede bien hecho. O sea, si es que efectivamente el Congreso decidiera, ¿no es cierto?, que este no es un Estado federal, como ellos dicen, ¿no es cierto?, que lo va a arreglar, podría al final la Comisión Constitucional decir esto es inconstitucional y no dejar que pase. Vas a tener un problema porque en algún momento hay un borde en que tú puedes decir, a ver, la Constitución ya dice autonomía, entonces, ¿cómo leemos la autonomía? Porque no la podemos leer de una manera tal que el riesgo es que alguien diga, por un lado, autonomía significa prácticamente independencia, y por otro lado, que se diga, tú trates de ordenar en la ley y te digan, no, pues estás traicionando a la Constitución. O sea, no hay nada peor en ese sentido que una Constitución que tenga declaraciones, pero que esas declaraciones después no se puedan traducir en normas específicas y que funcionen. Una de las características llamativas en ese sentido es que tú miras lo aprobado hasta ahora por el Pleno, y en esta materia de organización territorial y organización político-institucional de Chile hay muchas normas que hablan de lo mismo. Entonces, un primer desafío es decir, a ver, si la Constitución tiene que verse con lo fundamental. Entonces, es mucho más importante resolver, por ejemplo, lo que dices tú, cómo se fijan los impuestos, quién tiene la potestad tributaria, cómo se ejerce, y hasta dónde llega, porque si no, esto puede ser sencillamente un caos práctico, digamos. Así es. Germán, estamos conversando con Germán Concha y en este minuto nos tenemos que ir a una pausa comercial y volvemos y seguiremos tratando de desmenuzar esto que va aprobado para esta propuesta de nueva Constitución. En agricultura es
Enfoque Económico con Michelle Lavé. Volvemos aquí en Enfoque Económico y les cuento que estamos conversando con Germán Concha, profesor constitucionalista, y estamos desmenuzando, tratando de entender las consecuencias de lo aprobado por la Convención Constitucional. Estábamos analizando qué significaba esto de que Chile es un Estado regional plurinacional e intercultural, pero principalmente qué significa que las regiones sean autónomas. ¿Podría ser que en este país nuevo que generaría esta nueva constitución tuviéramos, por ejemplo, al Biobío, a Atacama y a Punta Arenas compitiendo por inversión, bajando los impuestos a la renta? O sea, en teoría puedes tener eso y bastante más, digamos. La idea, de nuevo, el formato modelo, que o no sé si es el modelo en rigor, pero lo más opuesto a lo que tenemos hoy, que es el Estado unitario, es el Estado federal. Y en el Estado federal, efectivamente, cada uno de los estados tiene ciertas atribuciones. Y una de esas es que algunos tributos son de control del Estado. Entonces tú, en la práctica, tienes distintos tributos. Tienes tributos nacionales y tienes tributos que pagas en cada estado. Y en este segundo nivel puedes tener tributos distintos. Ahora, todo esto tiene que estar, de nuevo, ordenado de manera de que no sea, primero, una pesadilla para el contribuyente, o sea, que se pueda entender, y segundo, que no se te produzca un efecto de que las cargas tributarias sean tan grandes que al final tú aquí corres un riesgo muy fuerte, que es el problema que cada cierto tiempo ha tenido Argentina, que es que un sistema federal mal administrado en materia fiscal te puede producir una crisis fiscal salvaje, porque puedes tener una región o una zona que se gasta todo el presupuesto y que después, ¿qué es lo que hace? Se da vuelta sobre el gobierno central Y le pide ayuda. y le pide ayuda. Entonces, eso también tiene que estar diseñado de manera que tú te asegures que lo que tengas sean espacios de resolución en cada localidad, pero sin desordenar lo que tiene que ver con el país en su conjunto. Además, habitualmente, este tipo de diseños funciona cuando tú tienes bases locales autónomas con relativa historia. O sea, en Estados Unidos tiene que ver con 13 colonias que se independizan juntas, pero que cada una de ellas era una colonia por sí misma antes de la independencia. Y por lo tanto es un acuerdo de 13 colonias para proceder a la independencia. Lo mismo tú dices, bueno, Alemania es Estado federal, sí, pero tiene que ver con la composición histórica de Alemania, que tiene que ver con reinos distintos. Entonces, tú tienes una historia, te pueden decir, no es federal, pero un Estado regional que trata de hacer un equilibrio. España, que también tiene un tema parecido. Y que tiene y serios que ha tenido problemas. serios problemas en equilibrarlo. O sea, esto no es tan fácil, y entonces el riesgo que tú tienes es que la Constitución haga declaraciones muy ambiciosas que generan más confusión y más riesgo que lo que quieren. O sea, por buenas intenciones terminas haciendo las cosas, pero no hay que olvidar que las leyes no son declaraciones de principios, ni son, por decirlo así, un lugar donde yo digo lo que quisiera, sino que son reglas. Y como estoy fijando reglas, tengo que tratar de ser lo más claro y lo más preciso posible para que operen. Desde el punto de vista económico, entonces, lo que estaría aprobado generaría una incertidumbre gigantesca sobre de verdad lo que va a operar o lo que no va a operar como Estado, los impuestos que van a operar o que no van a operar, porque todos los ejemplos que tú me diste son países bastante más grandes que Chile. Esto va a generar mayor burocracia, va a generar mayor gasto fiscal, va a generar mayor pago de impuestos y probablemente menos eficiencia. Nosotros tenemos la experiencia, todos los chilenos hemos tenido que hacer estas colas gigantescas, ¿no es cierto?, cuando el sector público decide no trabajar o no lo miden directamente. Ahora vamos a tener miles de sectores públicos y en vez de que sea una sola entidad, el registro nacional, ¿no es cierto?, vamos a tener que ir a dos registros, al nacional y al municipal o al regional, para sacar un mismo papel. ¿Es posible eso? O sea, yo creo que el punto más complejo es esa última parte. ¿Cómo haces que esto, que los grados de autonomía o de descentralización, que sería mirándolo más desde la perspectiva de lo que tenemos hoy día,
no se traduzcan en más complicaciones, sino que permitan que las decisiones se tomen más cerca de las personas, que es un poco el objetivo que está detrás de estas lógicas, y que los sistemas institucionales funcionen mejor. Y esta idea o este objetivo no se te convierte en la práctica en una especie, como decíamos recién, de caos, en que tienes normativas contradictorias, en que prácticamente mover o hacer comercio en ciudades que están en regiones distintas pasa a ser poco menos que negociar entre países. Entonces tú empiezas a decir, oye, esto es mucho peor y es mucho más complejo de lo que había antes, digamos, porque además no se trata solo de aumentar o no burocracias, se trata de cómo funcionan. Porque igual tú tienes que tener algún tipo de burocracia en cada zona. Si el problema es que funcionen bien, que se coordinen bien, que no sean innecesariamente grandes, etcétera. Todo eso se puede resolver. Pero el problema aquí, insisto, es que estás haciendo declaraciones. Es cierto, las constituciones tienen algunos principios, pocos, en las cosas más fundamentales. Pero cuando tú empiezas a hacer declaraciones demasiado amplias, que tú no entiendes bien cómo se concretan, que dices cosas de las regiones que tú dices, esto tiene tantas variantes que puede terminar en cualquier parte. Entonces es muy peligroso desde esa perspectiva. Definitivamente, de hecho escuchábamos, ¿no es cierto?, al constituyente ahora, Felipe Arboe, ¿no es cierto?, hablando, muy enojado, yo lo escuché en las redes sociales, ¿no es cierto?, sobre que no se les escuchaba a ellos que sí tenían, bueno, él además es abogado, entonces que sí tenían experiencia, que sabían y que no se les escuchaba justamente, y yo no me cabe la menor duda que esta idea de llevar las decisiones a la gente tiene que ver con una desconexión que hay entre la gente y lo que se supone que se hace a nivel central, pero ahí me cabe una duda filosófica. Los países se organizan y se administran a través de gobiernos porque lo que hacen las personas es traspasarle al gobierno, a la administración de turno, la administración del país, le dan un poder. Uno le firma a través del voto un poder al gobierno para que ellos tomen las decisiones. Entonces, ¿por qué esta idea, nuevamente de vuelta, de que yo le pago a alguien para que tome decisiones y al final tengo que ir a votar cada vez que tengo que tomar una decisión? Como que no tiene mucho sentido esto. Me pasa con muchas de estas cosas que cada vez que hay que cambiar la estatua del general Baquedano. ¿Por qué? O sea, se supone que uno eligió un gobierno por un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y la democracia es eso, más allá de que probablemente no sea el sistema más perfecto, pero no hay otro mejor, ¿no es cierto? Pero uno lo eligió, aceptó las condiciones, ¿no? Y si no le gustan las condiciones, como sucede en todas las cosas del mundo, ¿no es cierto? Uno tiene que no cambiar las condiciones, sino que cambiarse de país, ir a otro país en que sean condiciones distintas, pero acá este país está organizado de manera que uno vota, ese voto significa una firma en que yo le entrego un poder a la administración para que tome determinadas decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Aquellas que dicta la Constitución y aquellas que dictan las leyes. A ver, yo diría que hay, en lo que tú planteas, hay como niveles de discusión distintos. Uno tiene que ver con la discusión que hay hoy día respecto a la representación. La representación tiene que ver con las dificultades de juntar a todas las personas en tiempo real, diríamos hoy día, y obtener todas sus opiniones, etc. Pero ese es uno de los problemas de la representación, o que explica la representación. No es solo eso. La gente de repente opina sobre estas cosas, tiene la idea de que tú podrías tener una democracia más perfecta si copiaras esta imagen de la plaza de Atenas, en que se juntaban todos los ciudadanos y entonces los ciudadanos votaban, en fin. Esa imagen tiene varias cosas, es bien interesante, pero tiene varias cosas. Primero, votaban re pocos contra la población total, digamos. Era una aristocracia. Era ¿no? muy poca la gente que votaba. Pero dicho eso, no es solo un problema, porque alguien podría decir, bueno, pero hoy día con los sistemas de Internet, con las redes, tú puedes hacer plebiscitos online, puedes conseguir mucha información en tiempo real. Sí, de acuerdo. El problema es que el gobierno requiere no solo tomar una decisión en un tema particular, sino que requiere integrar esas decisiones en una visión de país. Cuando tú estás diciendo, por ejemplo, si construyes una calle o no, no solo estás hablando de camino, estás haciendo preferencia
entre caminos y salud, entre caminos y electricidad, entre caminos y defensa, entre caminos y una serie de otras cosas, pero además estás integrando intereses, decisiones, estás tratando de tener una visión de conjunto. En eso hay un rol muy importante de los representantes, están para eso, para hacer ese esfuerzo, de presentar proyectos relativamente orgánicos y coherentes. Y esa es una tarea muy importante que cumplen los partidos políticos. Por eso que es tan distorsionador de la convención en su resultado y en su funcionamiento, que tú hayas permitido el pacto entre independientes. No porque sea malo ser independiente, sino que porque el pacto entre independientes hace una cosa que es contra natura. Si son independientes, ¿por qué pactan? Porque yo lo que le tengo que decir a la ciudadanía es que pacto en torno a un conjunto de ideas, y ese conjunto de ideas tiene que ser más complejo que simplemente un interés particular. Uno de los problemas que tienes hoy a raíz de eso es que ves en la convención mucho interés por defender, valga la redundancia, este interés particular, X. Ya, pero esa X tiene que encajar con una serie de otras cosas. Entonces, ahí hay una tarea para la cual necesitas personas que se dediquen, que entiendan y que traten de tener visión de conjunto y que se la presenten al país. Entonces, si tú disgregas eso, haces muy difícil la tarea de gobierno y generas un problema, porque mientras más lo disgregas, mientras menos capacidad tiene eso, más te acercas a una fórmula que al final termina siendo autoritaria, que es el caudillo. Perfecto. Pues lo que tú terminas es reemplazando eso por un caudillo. Fíjate que ayer se publicó la Academ y traía un capítulo especial sobre la Constitución. Y, por ejemplo, le preguntaron a la gente con respecto a la unidad del Estado y a la autonomía de las regiones. Un 54% prefería un Estado unitario, descentralizado, pero unitario, con gobiernos regionales, consejos regionales, comunas y consejos, o sea, lo que tenemos hoy día. Y solo un 39% prefería un Estado regional. Además, cuando le preguntan cómo consideran a la sociedad, ¿no es cierto? Considera que es una sociedad plurinacional, que es la declaración, solo un 21% de la población considera que es una sociedad plurinacional, lo cual significa que se están aprobando en el Pleno cosas que no representan a la población. Otra cosa interesante es lo que tú dijiste de la representación. Los escaños reservados. Dice, ¿prefiere usted un congreso en que sean elegidos los representantes por su votación, sin importar la etnia, o con escaños reservados para pueblos originales? Solo un 27% prefiere con escaños reservados, lo cual, ojo, escaños reservados, representación de género, no es democracia. Democracia es directamente, ¿no es cierto?, que son los votos que cada uno saca. ¿Prefieren un congreso con cuota de género o sin cuota de género? Prefieren un congreso con cuotas de género. Ahí está un poco más dividido, 43% prefiere con cuotas de género y 54% sin cuotas de género. O sea, es bastante, la gente prefiere lo que tiene hoy día a lo que se está aprobando. Antes de que sigamos y que te quiera hacer otras preguntas adicionales, vamos a una pausa comercial y volvemos. Estamos conversando con Germán Concha aquí en Enfoque Económico. En la agricultura es Enfoque Económico con Michelle Lavé. Volvemos después de esta pausa y les cuento que estamos conversando con Germán Concha en Enfoque Económico. Y un segundo tema, ya vimos que el primer tema, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de Estado que tenemos, va a generar una incertidumbre gigantesca, porque al final propone cosas que probablemente van a ser muy difíciles de administrar. Y cuando algo es difícil de administrar, puede pasar cualquier cosa. En términos económicos, que es lo que nosotros analizamos acá, incertidumbre respecto a la forma en que se organiza una región y cómo se va a interconectar con el Estado general, es importante porque al final eso implica cómo puede funcionar una empresa, implica cuáles son las reglas bajo las cuales trabaja y también cuáles son los impuestos que paga. Y por lo tanto, un Estado de este tipo va a significar, si ya tenemos incertidumbre en los mercados y un tipo de cambio que tiene entre 150 y 200 pesos de riesgo solo debido a la nueva Constitución, probablemente ese riesgo
debería incrementarse. Pero un segundo punto que a mí me parece grave, porque de alguna manera la gente, el descontento de la gente tiene que ver con esta sensación de injusticia a todo nivel. Pero resulta que ahora ya no tenemos justicia, tenemos sistemas de justicia, ¿no es cierto? No existe un poder judicial, existen sistemas de justicia, y en esos sistemas de justicia lo que se aprueba es que van a haber privilegios. O sea, por primera vez yo veo en una constitución que la justicia tiene privilegios para algunos y no es una justicia para todos. Primero dice la función pública se ejerce en nombre de los pueblos. Entonces, si se ejerce en nombre de los pueblos, ¿para qué tenemos leyes? O sea, podríamos eliminar el Congreso, ¿no es cierto? No, si es en nombre de los pueblos, no es en nombre de la ley. Después, pluralismo jurídico. El Estado reconoce sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. O sea, son iguales el sistema indígena que el Sistema Nacional de Justicia, tienen los mismos derechos. Primero, eso significa que si mi hijo, por ejemplo, se va a robar junto a su amigo, y su amigo tiene ascendencia indígena, cuando lo juzguen, el amigo puede ser que salga libre y el mío queda en la cárcel, y ambos cometieron exactamente el mismo crimen. A ver, quería volver sobre un punto de lo que comentaste antes, que tiene que ver con el resultado de la encuesta, pues yo creo que ahí hay un tema interesante en el presente. Cuando tú haces reformas jurídicas, una de las cosas que habitualmente haces es comparar contra lo existente. Tú decías, pareciera ser que a la gente le gusta lo que tiene. Bueno, porque la lógica es que tú comparas y ves si lo que te propone la reforma es mejor, igual o peor que lo que tiene, y según eso decides si lo cambia o no lo cambia. Esta idea refundacional de la hoja en blanco, como que el país comenzara hoy, tiene esa distorsión basal, que es la idea de que todo lo anterior fuera malo, como que Chile hubiera estado hasta el 18 de octubre del 2019 gobernado por una potencia extranjera o invadido por alguien que había instalado a la fuerza una regulación que no tenía que ver ni con la tradición chilena ni con nada, y que por lo tanto había que eliminarla completa y empezar de cero, sin vinculación alguna, porque incluso tú puedes decir es que se parece a los procesos de independencia, sí, pero incluso cuando los países se independizan, a lo que hacen es escribir, de nuevo, obviamente, la Constitución, distinta porque tienen que ser independientes, pero recurren a la base histórica, jurídica, a la tradición occidental, digamos. Entonces aquí hay como un proceso de desoccidentalizar y decir, mira, todo de nuevo, todo de cero, y eso genera un nivel de vacío y de incertidumbre todavía mayor. Ahora, dicho eso, en materia de sistemas de justicia, hay varias cosas graves juntas. Primera, la regla fundamental, y esto es desde los griegos, si se quiere, es la idea de que es mejor el gobierno de las leyes que el gobierno de las personas. Es decir, no porque no queramos personas, digamos, sino que porque la idea es quiero ser regido por reglas generales y abstractas y no por el capricho de alguien. ¿Cómo hago eso? Bueno, establezco lo que hoy día llamamos Estado de Derecho, es decir, un conjunto de reglas al cual nos sometemos todos. De manera que yo sé que si las elecciones, estoy pensando ahora en una democracia, si las elecciones las ganan mis amigos o aquellos por quienes voté, esas personas van a tener en principio las mismas atribuciones que si las ganan aquellos por los que no voté. Por lo tanto, voy a estar tranquilo en el sentido de que las reglas de juego son las mismas, y son las mismas para todos. Esa idea basal, que es la que está detrás de la igualdad ante la ley, que es la que está detrás de la construcción jurídica moderna, digamos, es la que tú pones en riesgo cuando empiezas a decir, no, es que aquí tienen que haber sistemas de justicia paralelos. Ya, tú puedes decir, hay países que han intentado eso. Sí, con algunas características que en Chile no están. Primero, tú tienes conciencia clara de qué dicen esos sistemas paralelos. O sea, tú puedes tomar, por decirlo de alguna manera simple, el código civil tradicional del país
y la legislación civil de ese grupo que tiene una legislación distinta, pero está escrita en alguna parte. Entonces ya dices, ¿dónde están escritas esas legislaciones paralelas? ¿Cómo sé qué dicen? No hay. Y la respuesta es, hay que ver. No, es que no puede ser hay que ver. Eso tiene que estar determinado en alguna parte. Y dicho eso, que ya es un tema, tú estableces en todos los ejemplos que uno conoce que han funcionado, más o menos con matices, pero que han funcionado, la cúspide del sistema, la Corte Suprema, es siempre común. Siempre el Tribunal Supremo es común. Y por lo tanto tú puedes tener las legislaciones laterales o paralelas o para grupos que quieras, que son habitualmente mucho más acotadas, tienen que ver con ciertas cosas particulares, donde ambas partes están sujetas a la misma usualmente, no tienen, están bastante más reguladas en su aplicación, pero siempre tienes al Tribunal Supremo haciendo de Tribunal Supremo. Y en ese sentido, solo para terminar la idea, creo que lo más complejo de lo que se ha aprobado son normas que ponen en duda la independencia de los jueces, que es lo más importante que tiene el sistema judicial. O sea, la garantía de un sistema judicial efectivo es que los jueces sean independientes. Y ciertos elementos básicos de que los jueces sean independientes, por ejemplo, es que no pueden ser removidos, salvo situaciones muy excepcionales, es que duran por toda la vida, por periodos largos. ¿Para qué? Para que los jueces no para que tú no puedas presionar a los jueces con la renovación. Hay una serie de protecciones porque de los poderes clásicos, de eso que nos enseñaron a todos en el colegio, el ejecutivo, el legislativo y el judicial es el poder no político, a diferencia del ejecutivo y el legislativo, que está encargado de defender los derechos de las personas. Por sobre los por derechos. sobre, aplicando ¿qué? La ley. Por lo El juez se debe a la ley, no a un cierto criterio, no a una idea dominante, no, a la ley. Por eso que tú representas, muchos países representan la idea de justicia, como esta señora con una balanza y con los ojos vendados. Porque lo que no entra a la balanza no se mira. Esa es la idea de la ley. Entonces, cuando tú empiezas a mover la venda para que entren otras cosas que no estás en la balanza, estás afectando no solo cómo funciona el sistema, estás afectando la definición fundamental de lo que es ser juez. De este modo, tal como tú lo pones, y corrígeme si me equivoco, lo que tú estás diciendo es que al debilitar a este sistema, a este poder judicial, ¿no es cierto?, y convertirlo en sistemas de justicia, lo que estás debilitando son los derechos de los ciudadanos frente al Estado. O sea, lo que pasa es que piensa tú que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ellos hablan de gobierno, en general, en algunos momentos, depende de la manera en que usan la expresión, pero están refiriendo al ejecutivo y al legislativo. Ellos entienden que los jueces son otra cosa. ¿Por qué entienden eso? Porque tienen esta lectura que tiene que ver con los jueces son tribunales, son independientes de los poderes políticos y su tarea es resolver los conflictos en los casos concretos. Para eso están. Entonces no entran, no deben entrar en la discusión política porque son el freno a la discusión política. Es lo mismo cuando tú dices, ¿por qué quieres tener un órgano que haga control de constitucionalidad que sea autónomo? Con nombre Tribunal Constitucional, con nombre Corte Suprema, como otra función de la Corte Suprema, siguiendo el modelo de Estados Unidos, si quieres hacer eso. ¿Por qué tienes un banco central autónomo? No porque desprecies la política, sino que porque dicen, mira, aquí lo que Occidente ha aprendido, y lo ha aprendido por las malas, pero lo ha aprendido, es que tú no puedes concentrar el poder en uno solo. Tienes que poner sistemas de equilibrio. Entonces, originalmente tú decías al Ejecutivo, porque estabas pensando en el rey, lo controlo con el legislativo, con el Congreso. Ok, después, ¿qué te pasó? Que te diste cuenta que el Ejecutivo podía ser ganado por alguien del mismo sector político que el Congreso. Entonces dijiste, esos equilibrios no me funcionan tan bien. Y ahí te diste cuenta que el sistema traía un elemento muy importante, que eran los tribunales de justicia. Entonces, volvamos a la defensa de los tribunales de justicia, porque son los que hacen este control. Pero además te das cuenta que necesitabas lo que hoy día llamamos órganos autónomos. Si el Estado va a tener el monopolio de la emisión de dinero, que es un tremendo monopolio, que se explica que poco. No necesariamente, porque al final lo que tenemos entidades territoriales autónomas. Bueno, vamos a discutir si eso incluye monedas locales, digamos, y ahí sí que... Para eso vamos a dinero privado directamente. O sea, si vamos a hacer eso,
entonces vamos a dinero privado derechamente y hagamos la reforma en serio. Pero entonces tú dices, bueno, si el Estado va a tener ese monopolio, entonces que ese monopolio esté controlado por un equipo técnico no sujeto a presión política, pues si no, esto va a ser un desastre. Entonces, todo este diseño tiene que ver con esa idea. Entonces, si tú empiezas a desarmarlo, tú no sabes dónde termina el desarme. Te pueden gustar más unas u otras instituciones, pero tienes que entender los roles que juegan. Entonces, a mí me parece que aquí de repente hay algunas argumentaciones que son más de molestia o de querer generar una cierta revancha o de querer desmontar lo que hay simplemente porque está, antes que entender el rol que esa institución juega y por lo tanto para qué sirve, qué protege en el fondo dentro del sistema de equilibrio. Germán, esto está demasiado entretenido, se me ha pasado demasiado rápido. Quisiera dejarte desde ya invitado porque nos queda mucho por recorrer. Sí, claro. Pero antes de eso, quizás una de las razones, ¿no es cierto?, por las que tenemos problemas en la política es porque los incentivos son de corto plazo, porque las votaciones son muy pronto. Desde el punto de vista económico, incentivos de corto plazo llevan a decisiones de corto plazo. Y muchas veces por eso el sistema judicial tiene que tener un plazo distinto, y si lo conectas, lo dejas con que sea sometido, ¿no es cierto?, al sector político, terminamos con estos mismos incentivos de corto plazo, en que antes de la elección se aprueba todo tipo de leyes que al final le hacen mal al país, pero que pueden significar ganar una elección. Así que muchas gracias, Germán. Espero tenerte muy pronto por acá. Ojalá la próxima semana pudiéramos seguir analizando esto, y a ustedes que nos están escuchando, que tengan una muy linda semana. Los dejo conectados aquí en la agricultura. En agricultura fue Enfoque Económico con Michelle Lavé. Producción Doris Mora.